Bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad que están presentes en el encuentro de hoy. En particular, quiero presentar este nuevo programa. La idea es ofrecer una serie de encuentros cada 15 días en los que vamos a estudiar el Bhagavad Gita tal como es. Como ustedes saben, yo participo también en otros espacios donde la propuesta es, clase por clase, leer un texto del Bhagavad Gita y luego poder profundizar en su significado y luego dar un comentario sobre el mismo. Ese método es muy valioso, ese método nos permite tener una visión interesante del Bhagavad Gita tal como es, y el método que propongo hoy es diferente y es a su vez complementario del método anterior, porque en este espacio no vamos a trabajar el estudio del Gita texto por texto, sino que queremos enfocarnos en una propuesta en la que vamos a exponer capítulos completos del Bhagavad Gita. Es decir, el beneficio de esta propuesta metodológica tiene que ver con que al exponer capítulos completos de la obra, vamos a poder captar de manera fluida el diálogo que se da entre Krishna y Arjuna. Y vamos a ver también que dentro de cada capítulo hay diferentes shlokas, diferentes textos que guardan relación entre sí, que están conectados temáticamente. Entonces, uno podríamos decir de los aspectos valiosos por los cuales proponemos esta metodología es porque al estudiar un capítulo completo podemos captar toda su estructura, podemos captar esa correspondencia entre preguntas de Arjuna y respuestas de Krishna, podemos comprender la estructura global de cada capítulo y a su vez dentro del mismo podemos detectar y reconocer núcleos temáticos en los que diferentes shlokas están conectados entre sí porque desarrollan una misma idea, porque desarrollan un mismo concepto o porque presentan una determinada línea argumentativa. Entonces, este método lo que ofrece es una comprensión amplia de cada capítulo que luego podemos de alguna manera profundizar analizando los puntos más sobresalientes de los significados. Hoy nos convoca el análisis del capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Pero básicamente, para poder desarrollar los aspectos temáticos de la clase de hoy, tenemos que recordar lo que en el Bhagavad Gita se establece dentro de los apartados de descripción de la escena, prefacio e introducción. Ya he dado previamente una clase sobre estos contenidos, no voy a abordarlos nuevamente de manera analítica porque eso haría muy engorroso el encuentro de hoy. Simplemente para poder tener una base clara y punto de partida para el análisis del capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, voy a recordar sintéticamente lo expuesto en un encuentro anterior. Si a algunos de ustedes les interesa poder recapitular esa charla, puede dejarlo en la sección de comentarios y ahí puedo compartir el link al encuentro anterior. Pero bien, básicamente, sintéticamente, podemos decir que la expresión Bhagavad Gita proviene de la lengua sánscrita. Esta expresión puede traducirse de muchas maneras, como por ejemplo las palabras del absoluto, la canción del Señor, o hay varias traducciones también alternativas. Y específicamente hablando, el Bhagavad Gita es un texto filosófico y religioso que fue escrito en lengua sánscrita hace más de 5000 años, forma parte del Mahabharata y en el núcleo del Bhagavad Gita tenemos un diálogo central que es el que se da entre Arjuna
y Krishna. Respecto de la gran, podríamos decir, cantidad de obras de lengua sánscrita de la India y del conjunto del conocimiento védico, el Bhagavad Gita ocupa un lugar muy importante porque es la esencia de todo ese conocimiento. Podríamos decir que el Bhagavad Gita es la esencia del conocimiento védico. Y en ese sentido, el Bhagavad Gita hoy por hoy está compuesto por 18 capítulos que están a su vez integrados por aproximadamente 700 shlokas, y a lo largo de toda la obra Krishna está exponiendo 5 conceptos filosóficos centrales, que es la noción de Ishvara, la divinidad; Atma, el ser individual; Prakriti, la naturaleza; Kala, el tiempo; y Karma, la acción. Los primeros 4 aspectos son eternos y el karma, el último, es temporal y es modificable. Un punto importante que se establece al principio del Bhagavad Gita es que uno tiene que entender que quien habla este diálogo principal, que es Krishna, no es un hombre común, tampoco es un semidios, no es una manifestación material del Brahman impersonal, ni tampoco es un avatar de Vishnu, sino que Krishna es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios y el origen de los mundos materiales y espirituales. Cuando utilizamos la expresión Bhagavad Gita, solemos agregar la expresión tal como es, dado que el Bhagavad Gita tal como es fue traducido y comentado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Específicamente, el Bhagavad Gita tal como es está traducido y comentado por Srila Prabhupada desde la perspectiva del Gaudiya Vaishnavismo. Y el Bhagavad Gita, tal como es de Srila Prabhupada, es auténtico y académico por el tipo de metodología que él utiliza. Es decir, Srila Prabhupada presenta primero los textos en sánscrito, luego hace traducción palabra por palabra, nos da una traducción del texto en sí, y luego, desde la perspectiva Gaudiya Vaishnava, él nos da su significado, él nos da su comentario. Y por eso es que el Bhagavad Gita tal como es utilizado no solamente en cursos dentro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, sino que también en muchos casos es utilizado como texto de referencia en el terreno de la investigación académica. Es un texto muy citado, muy comentado, y es todo un clásico hoy por hoy el Bhagavad Gita tal como es. Un punto muy importante es que el Bhagavad Gita tal como es presenta el verdadero espíritu del Gita, porque en la traducción y en el comentario no se intenta de alguna manera establecer una concepción impersonal del absoluto, no se piensa a la batalla de Kurukshetra como algo alegórico, no se traduce con fines políticos o ideológicos, sino que el traductor y comentarista respeta el espíritu verdadero del Bhagavad Gita, porque dirige la atención del lector al orador original de esta obra filosófico-religiosa, que es Krishna mismo. El Bhagavad Gita tal como es ocupa un lugar muy importante dentro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, porque es la base de este movimiento, es la raíz de este movimiento y también le da autoridad. Es decir, sobre todos estos puntos generales de introducción al Bhagavad Gita y en cuanto a los aspectos particulares de esta edición del Bhagavad Gita tal como es, hemos hablado en un encuentro previo, y por eso solamente estoy exponiendo esto de manera sintética para llegar al capítulo número 1. Como decía previamente, no vamos a hacer un análisis texto por texto, sino que la idea es presentar la estructura global del capítulo para poder comprender su fluidez, para poder comprender
qué lugar ocupan los personajes dentro del texto, para poder comprender también cómo se da ese juego de relacionamientos entre Krishna y Arjuna. Entonces, al abordar este tipo de lectura general del texto, intentando descubrir las conexiones que hay entre diferentes shlokas, lo que da lugar a diferentes núcleos temáticos, tenemos un punto de partida. Es decir, el capítulo número 1 se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, y lo que nos da pie a desarrollar toda esta estructura es la pregunta que Dhritarashtra hace a Sanjaya: ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Ante esta pregunta de Dhritarashtra, que en ese momento está ocupando el trono de la dinastía Kaurava, su secretario Sanjaya responde lo siguiente, y en esa respuesta de Sanjaya es que podemos captar los distintos núcleos temáticos que componen el capítulo. El primer núcleo temático puede titularse de esta manera: Duryodhana se dirige a Dronacharya para informarle acerca de la situación militar. Es decir, Dhritarashtra hace una pregunta a su secretario Sanjaya, y a su vez Sanjaya remite a un diálogo que se está desarrollando en el campo de batalla de Kurukshetra, en primer lugar entre el príncipe Duryodhana, hijo de Dhritarashtra, y su maestro de armas Dronacharya. Voy a leer la síntesis de esto. Duryodhana observó la formación militar de sus oponentes, es decir, los Pándavas, y le habló a su maestro y comandante en jefe de sus tropas, Dronacharya, para informarle acerca de la situación en el campo de batalla. Lo que Duryodhana hace es, él describió a los grandes guerreros que había en el bando enemigo, describió las habilidades marciales que poseía cada uno de estos guerreros, y después Duryodhana enumera las excelsas personalidades que componían sus propias tropas, y señaló el hecho de que ellos, además de estar bien equipados y ser expertos en la ciencia militar, se habían dispuesto a dar la vida por él. En este diálogo entre maestro y discípulo, Duryodhana realiza una estimación comparativa y afirma que las fuerzas del enemigo estaban en desventaja respecto de las suyas, que estaban protegidas por el general más experto de todos, Bhishmadev, el cual debía ser apoyado y protegido por todos sus guerreros. Entonces, ante la pregunta de Dhritarashtra Sanjaya, Sanjaya responde remitiendo a un diálogo del campo de batalla de Kurukshetra, Duryodhana con Dronacharya. Duryodhana estudia la situación en el campo de batalla, analiza quiénes son los grandes guerreros en el bando opuesto, enumera los grandes guerreros de su propio bando, calcula que es muy probable que él pueda alzarse con la victoria debido a que en su propio bando había guerreros como Bhishmadev, Dronacharya, Karna, etc. Y él explica cuál tiene que ser la estrategia a seguir dentro de la falange, y es que todos los grandes guerreros, desde cada punto de la formación militar, tenían que ofrecer su apoyo a Bhishmadev. Bien, esto nos lleva a un segundo núcleo temático, que puede titularse Descripción del sonido de las caracolas y de los efectos producidos. Leo mi síntesis. Bhishmadev tocó su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido similar al de un rugido de un león, que le causó gran placer a Duryodhana. Luego el resto de su ejército tocaron sus caracolas y también diversos instrumentos musicales, como tambores, clarines, trompetas, cuernos, etc. En el otro lado, Krishna y Arjuna tocaron sus caracolas trascendentales, y el resto de sus tropas hicieron lo mismo, causando un gran pesar en sus enemigos. Acá estamos observando que antes del comienzo de la batalla, los diferentes bandos realizan una, podríamos decir, exhibición de sonido con diversos instrumentos musicales, y que hay una asimetría en el efecto que produce la caracola de Bhishmadev respecto de la que produce la caracola de Krishna y Arjuna.
Luego vamos a detenernos en ese punto. Un tercer núcleo temático podría titularse Descripción de las palabras que Arjuna dirigió a Krishna en relación a sus síntomas corporales y sus argumentos para no combatir. Entonces, luego de que cada bando tocó sus respectivos instrumentos musicales, antes de disparar sus flechas, Arjuna pidió a Krishna que conduzca su cuadriga entre los dos ejércitos y ver a los distintos parientes, amigos y maestros. Al verlos, Arjuna perdió el deseo de combatir y se manifestaron en su cuerpo signos de compasión y temor. Temblor en distintas partes del cuerpo, boca seca, vello erizado, lágrimas en los ojos, ardor en la piel y pérdida del equilibrio mental. Luego Arjuna dio a Krishna diversos argumentos por los cuales no quería pelear contra sus familiares. Voy a leerlos. No se consigue nada bueno al matar a los propios parientes en una batalla, ni siquiera si uno obtiene a cambio los 3 mundos. Si uno mata a sus parientes, por más que gane un reino y todo tipo de opulencias, no tiene con quién compartirlas. De nada sirve estar con vida, lograr la victoria en el combate y adquirir un gran reino, puesto que si para obtener todo ello hay que matar a los seres queridos, no se puede ser feliz. Al matar a los familiares, aunque sean nuestros agresores, el pecado se apodera de nosotros. Por más que el enemigo, cegado por la codicia, no comprenda que al matar a los familiares es algo abominable, aquel que comprende cabalmente la situación y puede prever las malas consecuencias no debe combatir. Al matar a los miembros mayores de la familia se destruye la dinastía y la tradición familiar eterna, y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. Cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de ésta se contaminan y de la degradación de la mujer surgen los hijos no deseados. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de estas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo, debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados. Toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. La sucesión discipular afirma que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el infierno. Y así como el capítulo número 1 se abre con la pregunta que Dhritarashtra plantea a Sanjaya, este mismo capítulo se cierra con la siguiente imagen. Por último, Arjuna dejó de lado sus armas y con la mente llena de dolor se sentó en su cuadriga y decidió no pelear. Entonces, en esta exposición pudimos ver la estructura completa del capítulo número 1 del Bhagavad Gita, cómo se abre, cuáles son sus núcleos temáticos y cómo se cierra. Bien, ahora en sentido analítico quiero efectuar una lectura rápida para ustedes de, al menos desde mi perspectiva, cuáles son los puntos más resaltantes de los significados, de manera tal que si queremos ahondar algún tema, sepamos dónde buscarlo, de manera tal que si tienen que preparar alguna clase, puedan encontrar el material, y de manera que si tuviesen que hacer una investigación o estén produciendo algún texto académico o algo similar, tengan una suerte de, podríamos decir, síntesis de los aspectos, a mi criterio, más relevantes de los significados, ya que abordamos la estructura de las traducciones, y luego de leer brevemente esto, voy a efectuar una reflexión personal. Entonces, en los significados del capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, nos encontramos con los siguientes elementos destacados. Se habla acerca del modo correcto de leer y entender el Bhagavad Gita, el motivo por el cual el Gita es la más perfecta ciencia teísta, el objetivo del Gita, el hecho de que el estudio profundo de esta obra puede traer paz y unidad al mundo, los motivos de la pregunta que hizo Dhritarashtra, también cuál fue el objetivo del propio Krishna en cuanto a la organización de la batalla de Kurukshetra,
motivos por los cuales Duryodhana habló con Drona al ver el ejército enemigo, los motivos por los cuales Duryodhana confiaba en alcanzar la victoria, cómo Duryodhana aplica la diplomacia a sus propios guerreros, el significado del sonido de la caracola de Bhishma, el significado del sonido de las caracolas de Krishna y de Arjuna, el significado del nombre de Krishna Rishikesh, el significado de los nombres Dhananjaya de Arjuna, Vikrodar de Bhima, el método para quedar libre de las ansiedades, el significado de la bandera de Hanuman, la reciprocidad de servicio entre Krishna y los Vaishnavas, el motivo por el cual Arjuna pide a Krishna que ponga su cuadriga en medio de ambos ejércitos, el modo de conquistar el sueño y la ignorancia, la comparación entre los Vaishnavas y los no Vaishnavas, la causa de los síntomas corporales y mentales de Arjuna, el análisis de la palabra Nimita Viparitani, los hombres que son merecedores de entrar al sol, el significado del uso del nombre Govinda, el aspecto en el que el Vaishnava perdona a los ofensores, la clasificación de los distintos tipos de agresores, el significado del uso del nombre Madhava de Krishna, la importancia del respeto a los miembros mayores dentro de la cultura védica, la importancia del respeto a los miembros mayores de la familia dentro del contexto de la cultura védica, la importancia del desarrollo de una buena población como principio básico de paz y prosperidad social. El Bhakti Yoga es mejor que las actividades fruitivas en cuanto a poder ayudar el estado de nuestros antepasados. Quien practica Bhakti Yoga está libre de las reglas y regulaciones del Karma Kanda o de la actividad fruitiva. Y también Srila Prabhupada está explicando en sus significados la importancia del sistema Varna Ashram. Bien, luego de analizar la estructura total del capítulo 1 junto con sus núcleos temáticos, luego de pasar revistas desde mi propia perspectiva de cuáles son los puntos más interesantes bajo este tipo de lectura dentro de los significados, y entendiendo que podríamos decir la mención de todos estos aspectos relevantes de los significados puede tener un valor muy importante para investigar, para buscar clases, para escribir textos. Ahora sí me permito una reflexión personal. Entonces, el capítulo número 1 del Mahabharata sirve técnicamente de enlace, el capítulo número 1 del Bhagavad Gita, tal como es, nos sirve de enlace respecto de la obra de la cual forma parte el Gita, que es el Mahabharata. El Mahabharata contiene aproximadamente 100.000 shlokas en sánscrito. Es un laberinto, porque una historia se va conectando con otra, encontramos narraciones de hechos de los semidioses, encontramos narración de hechos de otras eras, encontramos narración de hechos de diferentes dinastías, y sobre todo el Mahabharata también aborda el análisis del desarrollo de la dinastía Kuru y cómo esta dinastía desemboca en esta lucha entre el bando de Duryodhana y el bando de Yudhishthir, que fue la batalla de Kurukshetra, para ver quién se quedaba con el trono de Hastinapur y así también con el imperio. Entonces, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, vemos el enlace de esta obra con el resto del Mahabharata. También este capítulo número 1 es muy importante porque nos permite comprender el contexto histórico-político en el cual se desarrolló este diálogo entre Arjuna y Krishna. Nos permite comprender cómo la dinastía Kuru estaba dividida en dos importantes facciones. Nos permite comprender también cómo había todo un conjunto de reyes que apoyaban a Yudhishthir, cómo había otro conjunto de reyes que apoyaban a Duryodhana. Nos permite comprender cuáles son las habilidades de todos estos grandes guerreros. Nos permite comprender la diplomacia política que Duryodhana estaba utilizando con sus propios aliados.
En definitiva, este capítulo 1 nos permite comprender cuáles son los bandos que se enfrentan en la batalla de Kurukshetra. Ahora, un punto importante para aquel que leyó la Ilíada de Homero, o la Eneida de Virgilio, o el Beowulf, o tantos libros como El Cantar de Nibelungos, o la Canción de Rolando. Hay que entender que el Bhagavad Gita no podemos limitarlo a ser un mero canto poético o una mera gesta de tipo épica. Es decir, es cierto que en el capítulo 1 del Bhagavad Gita se expone el contexto de una batalla, pero no estamos hablando de una batalla material, y como consecuencia el Bhagavad Gita tampoco es una obra material. El Bhagavad Gita no es el simple relato de alguna batalla más dentro de la humanidad, como tantas que hubo cuando estudiamos seriamente la historia del hombre y de la civilización humana en este planeta. Sino que el Bhagavad Gita, aunque comience con un capítulo que hace referencia a una batalla, es una obra trascendental. Es una obra que está más allá de las modalidades de la naturaleza material. Justamente Srila Prabhupada, en una clase que escuché sobre el capítulo 1 del Bhagavad Gita, él decía que los sahashyas, él a veces traduce esta palabra como pseudo-devotos o pseudo-vaishnavas, no leen el Bhagavad Gita porque lo consideran material, sino que los sahashyas directamente leen el Srimad Bhagavatam y específicamente van a los capítulos de la danza rasa, de la relación de Krishna con las gopis. Pero Srila Prabhupada explica que las actividades que Krishna desarrolla en Vrindavan con las gopis son trascendentales y que del mismo modo el Bhagavad Gita también es trascendental. ¿Por qué? Porque si bien se habla de guerreros y de caracolas y de familiares, amigos y maestros y de estrategia militar y de muchas cosas más, aún así en esa batalla Krishna está presente como Auriga Darshuna. Y el hecho de que Krishna esté en esa batalla hace que lo que está conectado con Krishna se espiritualice. Entonces, así como no hay nada de material en la danza de Krishna con las gopis, no es material el relato de esta batalla de Kurukshetra, porque en este caso, al igual que en el Srimad Bhagavatam, Krishna es el centro. Si bien tenemos tres estructuras de diálogo en el Bhagavad Gita, el diálogo entre Dhritarashtra y Sanjaya, el diálogo entre Duryodhana y Dronacharya, el diálogo central de toda la obra, el diálogo en el que se desarrollan los 5 conceptos filosóficos más importantes, Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma, es el diálogo entre Krishna y Arjuna. En ese diálogo tenemos el núcleo del Bhagavad Gita. Y como Krishna es el orador del Gita, aunque Krishna haya expuesto esto dentro del campo de batalla de Kurukshetra, esta obra es completamente trascendental. La presencia de Krishna hace que esta obra sea completamente espiritual. Otro punto importante a analizar es la cuestión de la falibilidad del cálculo material. Es decir, a veces cuando practicamos vida espiritual y todavía no somos muy maduros, la mente trabaja mucho, la mente piensa mucho, la mente hace diferentes propuestas y pareciera que desde el punto de la vida espiritual en el que uno parte como Kanishta Adhikari hasta llegar al plano de un Vaishnava puro, hay un camino muy largo por recorrer, hay un camino, podríamos decir, muy difícil por recorrer, pero el problema es que la mente ve las cosas más difíciles de lo que realmente son. Entonces, Duryodhana, cuando estaba al comienzo del capítulo 1 del Bhagavad Gita hablando con su maestro Dronacharya, él hace un cálculo material pensando que va a obtener la victoria porque de su lado había guerreros prácticamente invencibles, grandes héroes, como Bhishmadev, que él tenía la capacidad de poder dejar el cuerpo a voluntad.
o héroes como Dronacharya, que había sido el propio gurú de armas de los Kurus y de los Pándavas, o héroes tan grandes como el propio Karna, que en Mahabharata se denomina con el nombre Radeya, que técnicamente es el hermano mayor de los Pándavas, aunque los Pándavas no lo saben. Entonces, confiando en el poder de estos tres grandes guerreros, Duryodhana evalúa la situación y él está convencido de que va a ganar la batalla. Pero el punto es que la batalla de Kurukshetra no se iba a resolver en función de la fuerza material o en función de las habilidades marciales que puedan tener los guerreros, porque en la batalla de Kurukshetra nos encontramos del lado de los Pándavas a Krishna mismo, que es el auriga de Arjuna. Y aunque Krishna no empuña sus propias armas en la guerra, y aunque el propio ejército de Krishna combatió del lado de Duryodhana por un arreglo que hubo previo a la batalla de Kurukshetra entre Arjuna y Duryodhana, que habían ido a ver a Krishna a Dwarka, aún así, aunque contaba con grandes guerreros Duryodhana, del lado de los Pándavas estaba Krishna mismo. Y la presencia de Krishna hace que cualquier cálculo material se disipe. La presencia de Krishna hace que cualquier limitación material se acabe. La presencia de Krishna hace que cualquier obstáculo se pueda superar independientemente del pesimismo de la mente y del cálculo mental que la mente pueda hacer. Es decir, si Krishna está junto al Vaishnava, para ese Vaishnava no hay limitaciones, no hay obstáculos, no hay imposibles. Krishna asegura la victoria para su devoto. Ahora, el proceso por el cual se logra esa victoria muchas veces es arduo y podemos ver que Krishna tuvo que de alguna manera convencer a Arjuna para que pueda tomar la resolución de combatir y de combatir con convicción. Entonces, esto demuestra que el cálculo material se desvanece ante la presencia de Krishna. Krishna, de alguna manera, es un factor que mueve la balanza a favor de aquel que se relaciona con él. Y ni siquiera los más grandes guerreros pueden ser un obstáculo para la victoria de un Vaishnava puro. Otro punto muy importante es el simbolismo de las caracolas. Es decir, cuando Bhishmadev tocó su caracola, se afirma que el sonido fue como el rugido de un león, pero cuando Krishna y Arjuna sonaron sus propias caracolas, el sonido fue completamente trascendental. Es decir, hoy por hoy nos movemos en una sociedad donde hay grandes influencers, nos desarrollamos en una sociedad donde hay personas que ocupan lugares muy destacados en sentido material, y que sus ideas, sus doctrinas, sus palabras son fuertes como el rugido de un león, porque tienen la capacidad de convencer a otros, porque tienen la capacidad de guiar a otros, porque tienen la capacidad de volverse puntos de referencia para otros. Pero sin embargo, los libros de Srila Prabhupada son como la caracola de Krishna, es decir, son completamente trascendentales. Es decir, a partir del conocimiento que encontramos en los libros de Srila Prabhupada, podemos superar ampliamente el rugido del león material. Es decir, en los libros de Srila Prabhupada encontramos un conocimiento trascendental que nos puede liberar del conocimiento especulativo material. En los libros de Srila Prabhupada encontramos un conocimiento perfecto que nos libera de la influencia, de las especulaciones, de las personas que se vuelven referentes dentro del pensamiento material, porque nos encontramos con un conocimiento perfecto, con un conocimiento trascendental, con un conocimiento que está más allá de las modalidades de la naturaleza material. Otro punto muy importante es que este capítulo 1 nos está presentando una concepción de la divinidad que es casi exclusiva de ciertos textos védicos. En el imaginario de la sociedad por fuera de la cultura védica, en el imaginario de las personas
religiosas de Occidente, Dios principalmente es un creador, Dios principalmente es aquel que juzga el bien y el mal cometido por los seres humanos y que de alguna manera dictamina qué destino va a tener cada cual después de la muerte. Pero en la persona promedio, Dios no juega un lugar mucho más allá de esto. Sí, tal vez es la persona en la que uno se apoya en un mal momento, cuando necesita algo. Pero en general para la persona promedio la concepción de Dios es muy vaga, la concepción de Dios es muy distante, la concepción de Dios es muy poco clara. Pero en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, tal como es, vemos que la suprema personalidad de Dios, Krishna, está presente en el campo de batalla de Kurukshetra. Se puede observar que la divinidad suprema es personal. Y un punto muy importante, y que creo que al menos en mi criterio es un punto muy exclusivo de obras como el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam o el Chaitanya Charitamrita, es que la divinidad suprema, aquel que es de alguna manera descrito con grandes himnos védicos, esa personalidad a la cual se le subordinan millones de semidioses, esa gran personalidad a la que acuden los semidioses con Brahma y con Shiva cuando hay algún tipo de desequilibrio en el universo, ese ser supremo mismo está en el carro de combate de Arjuna y está dirigiendo ese carro para su devoto. Entonces, esta concepción de la divinidad es muy exclusiva, es muy particular, es muy precisa y es, por sobre todo, un aspecto de la verdad absoluta con el cual el trascendentalista, en este caso Arjuna, puede establecer una relación de tipo personal. Entonces, en general se piensa que el ser individual se vincula con el ser supremo, pero acá el ser supremo se está vinculando con el ser individual y es Krishna mismo el que le está prestando servicio a su devoto. Entonces, creo que este concepto es muy exclusivo, es muy importante y es muy notorio y debemos destacarlo, porque Krishna, siendo autosatisfecho, porque Krishna, siendo autocontrolado, porque Krishna, que está libre de cualquier necesidad de tipo material, él personalmente toma las riendas del carro de combate de Arjuna y lo dirige en el campo de batalla. El Ser Supremo mismo se está conectando con el ser individual y el Ser Supremo le está prestando un servicio al ser individual. Y este punto me parece realmente muy digno de destacar. Otro punto importante es que si bien Arjuna va a participar en la batalla de Kurukshetra, vemos que él tuvo que sortear muchísimas dificultades. Y esto nos está señalando algo muy importante. Y es que los practicantes de Bhakti Yoga, aunque poseamos conocimiento trascendental, aunque comprendamos cuál es la meta de la vida, y aunque estemos esforzándonos en alcanzar dicha meta, aún así en el camino, al igual que en el caso de Arjuna, vamos a encontrarnos con aparentes dificultades. Vamos a encontrarnos con obstáculos y vamos a encontrarnos con desafíos. Y tenemos que aprender de la actitud de Arjuna. O sea, Arjuna se apoya en Krishna para poder atravesar esta crisis que está experimentando al ver en el campo de batalla, en el bando enemigo, a amigos, maestros y familiares. Arjuna no se queda con su propia especulación mental, Arjuna no se queda con su propia capacidad de resolución de problemas, sino que Arjuna lo que hace es manifestar su situación ante Krishna y buscar en Krishna su punto de apoyo. Entonces, aunque uno como Vaishnava entienda la meta de la vida y sepa hacia dónde se dirige y posea el método para alcanzar la perfección, siempre tenemos que tener en cuenta la actitud de Arjuna en relación con Krishna, porque ahí está la clave para superar las aparentes dificultades que en realidad son oportunidades de avance
en el plano espiritual. Entonces, otro punto importante es no utilizar erróneamente el conocimiento. O sea, Arjuna era un kshatriya. Vamos a ver más adelante que Krishna le dice, oh hijo de Prita. Él le está recordando a su amigo y discípulo y primo, que es Arjuna, que pertenece a una familia real, a una familia noble, que no puede evadir el cumplimiento del deber. Y podemos ver que Arjuna quiere evadir el cumplimiento del deber en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, pero no como el hombre común que está dominado por la desidia o por la morosidad o por la influencia de la modalidad de la ignorancia que nos lleva a la inacción y a evitar cualquier tipo de esfuerzo. No, el caso de Arjuna no es así. Arjuna está utilizando el conocimiento védico o un aspecto o una dimensión del conocimiento védico para evitar cumplir con su deber como guerrero. Porque Arjuna está hablando acerca del destino que le toca a aquel que participa en una batalla contra sus familiares, porque Arjuna está hablando del caos social que se deriva cuando mueren los miembros mayores de las familias y se dejan de respetar las tradiciones familiares, el problema que trae esto para el presente, el problema que trae para las futuras generaciones y el problema que trae para los antepasados. Entonces vemos que los argumentos de Arjuna tienen de alguna manera un cierto respaldo, al menos en algunas secciones del conocimiento védico. Entonces, del mismo modo, nosotros tenemos que evitar utilizar o mal utilizar ciertos pasajes del conocimiento védico para evitar el cumplimiento del deber, para, en base a pseudo-argumentos védicos, evadir la responsabilidad que implica la práctica del proceso de Bhakti Yoga. ¿Por qué? Porque este punto puede parecer sutil, pero también la mala utilización del conocimiento védico, cuando la intención no es correcta, puede utilizarse como excusa para no ver la realidad tal cual es y para no tener una vida espiritual que realmente sea progresiva. Pero un punto con el que quiero finalizar esto, y ya leo la sección de comentarios y respondo las preguntas, es que en definitiva Krishna apoya al practicante sincero de Bhakti Yoga y le permite trascender todas las dificultades. Muy bien, muchas gracias por formar parte del encuentro de hoy. Vamos a chequear la sección de comentarios. Saludos para Prabhu Karunya Nitai, para Cristina Cultiva, Vishvamitra Prabhu. Tenemos una pregunta. Bueno, les pido disculpas que no sé por qué no puedo desplegar toda la sección de comentarios completa. Saludos para Abduta Prabhu. Abduta Chaitanya Charita Das. Y observé que había una pregunta. Acá está. ¿Dónde está? Bien. Se está complicando desplegar la pregunta. En relación a la falibilidad de los cálculos materiales, ¿se podría hacer un paralelismo cuando en el esfuerzo por difundir la conciencia de Krishna o el servicio devocional depositamos nuestra fe no en Krishna, sino en el marketing, etcétera? Bueno, es una respuesta compleja. No sé si soy la persona más adecuada para responderla y creo que hay un sí y creo que hay un no como respuesta. ¿Por qué sí y por qué no? Por un lado, podemos decir que cuando Srila Prabhupada trajo este movimiento de conciencia de Krishna a Occidente, había un cierto contexto social y cultural que no es el contexto actual. Entonces, en la época de Srila Prabhupada, en Estados Unidos y en Europa, en diferentes partes de América y del resto del mundo, nos encontramos, por ejemplo, con diferentes contraculturas
y específicamente la contracultura de los hippies. Entonces, para la estética del hippismo, el tipo de ropas que utilizaba Srila Prabhupada, el tipo de instrumentos y muchas cosas más resultaban atractivas. Al día de hoy, podríamos decir que la estética Hare Krishna puede ser muy atractiva para algunas personas, pero no para todas. Y tampoco quiero caer en absolutos, ni en considerarme el dueño de la verdad y decir cuál es la estrategia correcta y cuál no, porque el mejor plan es el que funciona. Esa es la realidad. Y también tiene que haber una adaptación a tiempo, lugar y circunstancia sin cambiar los aspectos centrales de este movimiento de conciencia de Krishna. Entonces, por un lado, es lógico que un Vaishnava inteligente tiene conocimiento espiritual y también conocimiento material, y es cierto que un Vaishnava inteligente tiene que guiarse en ciertas adaptaciones o utilizar ciertas adaptaciones para presentar la conciencia de Krishna. El ejemplo mismo es Srila Prabhupada. La forma de expresión que Srila Prabhupada adoptó en sus significados, el tipo de ejemplos que Srila Prabhupada dio en sus significados, el tipo de lenguaje que Srila Prabhupada utilizó en sus significados, no siempre era idéntico al tipo de lenguaje que usaba Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Y Srila Bhaktisiddhanta era el gurú de Srila Prabhupada, y evidentemente es un gran acharya y un gran devoto puro y un uttamadhikari, de eso no cabe ninguna duda. Pero Prabhupada no presentaba la conciencia de Krishna externamente de manera idéntica a su gurú, pero sí internamente Srila Prabhupada transmitía el núcleo de las enseñanzas de su maestro espiritual. Entonces, es correcto que un devoto avanzado, un devoto inteligente, un devoto que posee conocimiento, efectúa ciertas adaptaciones en la forma de presentar la conciencia de Krishna a un contexto específico. Es más, el propio Srila Prabhupada decía: yo vendo vino viejo en envase nuevo, lo cual implica que hay que entender las tendencias del momento al momento de presentar la conciencia de Krishna. Yo escuché de mi propio maestro espiritual que eso mismo, esa adaptación al tiempo, lugar y circunstancia, la llevó a cabo Rupa Goswami cuando compiló el Bhakti Rasamrita Sindhu. Pensemos que en la época de Chaitanya Mahaprabhu en India había mucho desarrollo de conocimiento, mucho desarrollo de gramática, de lógica, de filosofía, un pensamiento analítico muy fuerte, y por eso es que Srila Rupa Goswami presenta su Bhakti Rasamrita Sindhu con esas divisiones entre océanos y olas. O sea, él presenta la ciencia completa del Bhakti Yoga de un modo muy técnico, de un modo muy analítico. Entonces sí, un Vaishnava avanzado, un Vaishnava inteligente, sabe analizar el tiempo que le toca vivir y sabe efectuar ciertas adaptaciones a su tiempo. Pero cuidado, esas adaptaciones siempre respetan el núcleo del Siddhanta Gaudiya Vaishnava y no lo alteran. Entonces, en ese sentido, podemos servirnos de ciertas estrategias y todo lo demás. Por ejemplo, en este momento no estamos teniendo una clase tradicional, sino que estamos utilizando una mediación tecnológica que es una red social. Y eso implica utilizar ciertos elementos, ciertos recursos, cierta tecnología y ciertas estrategias a un nuevo entorno. Porque si la clase fuera presencial, ¿cuánta gente viajaría hasta acá para poder escucharla? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, ¿cuándo no? A la pregunta de Vishwamitra Prabhu. Cuando lo material, cuando lo que es el medio, cuando lo que simplemente es un arreglo, se vuelve un fin en sí mismo. Es decir, en definitiva, un Vaishnava entiende filosóficamente que Krishna es el controlador supremo, que Krishna es el disfrutador supremo y que Krishna es el amigo supremo, y que en todo esfuerzo que hagamos no solamente opera uno como causa, o el cuerpo, o el esfuerzo, o el contexto,
sino que también la causa del resultado de una acción es la divinidad. Entonces no podemos enfocar toda una estrategia de presentar la conciencia de Krishna solamente en factores externos, como marketing o arreglos artificiales, porque el envase estaría sustituyendo al contenido. Porque acá hay que entender que la causa del resultado de la acción no es el propio esfuerzo individual. El esfuerzo individual es un componente dentro de todo este proceso. Pero en última instancia tenemos que seguir la misma lógica que Srila Prabhupada establece al traducir el Bhagavad Gita tal como es, que es poner a Krishna en el lugar central. Y el hecho de que Krishna esté en el lugar central, de alguna manera minimiza la importancia de los recursos materiales que utilicemos, aunque como medios son importantes y no como fines. Entonces, nosotros no podemos quedarnos en un mensaje light, no podemos quedarnos en un mensaje preparado al gusto del consumidor, no podemos quedarnos en presentar un mensaje que quede bien con Dios y con el diablo. La verdad tiene que decirse tal como es. Y esa es la cualidad de un brahmana, la veracidad. Entonces, no podemos desplazar la centralidad de Krishna dentro de nuestro movimiento y dentro de la forma en que presentamos nuestro movimiento para conformar a los gustos del consumidor, por utilizar una expresión un poco coloquial de Argentina. Bien, saludos también para Hugo Desh, para Akshay Baladeva Das. Si podría dar un ejemplo cuando un arreglo se vuelve un fin. Bueno, supongamos que tenemos como interés presentar la conciencia de Krishna a un público que no es parte de la comunidad Vaishnava. Entonces supongamos que una forma de acercamiento puede ser ofrecer clases de Hatha Yoga. Entonces, concentrarnos únicamente en el respirar, concentrarnos únicamente en la postura, concentrarnos en recibir beneficios físicos o psíquicos de la práctica del Hatha Yoga, se volvería un fin y estaría desplazando al núcleo que sería Jnana, el conocimiento, comprender que no somos el cuerpo material, sino almas espirituales, comprender que Krishna no es un simple personaje histórico, sino el Brahman supremo, y comprender que la finalidad del Bhakti es revivir la relación eterna que la entidad viviente tiene con Krishna. Entonces podemos correr ese riesgo, por dar un ejemplo, de dar una clase de Hatha Yoga y no llegar al punto del Bhakti Yoga. O querer dar una clase muy erudita, explicando cuántas traducciones del Bhagavad Gita hay, desde qué perspectivas filosóficas se hacen, qué ideología presenta cada traducción, o en cuánta cantidad de comentarios se desarrollan conceptos filosóficos del Gita, pero sin llegar a comprender que el Bhagavad Gita pone dentro de los procesos yógicos en un lugar central al Bhakti, y que en definitiva Krishna le dice a Arjuna: abandona todos los demás procesos y entregate a mí. Entonces, así como podemos correr el riesgo de caer en una clase solamente de Hatha Yoga sin ningún contenido filosófico Vaishnava, o así como podemos caer en una intelectualidad estéril en la que tomemos al Bhagavad Gita como objeto de estudio, pero sin comprender a dónde apunta el Gita, que es el restablecimiento de la relación entre el ser individual y el ser supremo. Espero poder haber respondido a Akshay Baladeva Prabhu. Bueno, gracias por el comentario, Vishvamitra Prabhu. A ver si encontramos algo más. Bien, no observo ningún otro comentario. Disculpen si omití alguna pregunta, es todo lo que puedo llegar a ver. Muchas gracias a todos. En 15 días vamos a tener el próximo encuentro del capítulo número 2 del Bhagavad Gita. Queda abierto en la red social Facebook este video en la sección de comentarios para que puedan hacer preguntas. Después las voy a responder.
Y luego también voy a compartir esta clase por otras redes sociales. Muchas gracias a todos. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada. Aum Tat Sat.